Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 18, hasta el versículo 25. Vamos a leer estos pasajes de la Escritura. Estamos dándole continuidad al tema que traemos acerca de vivir como siervos de Dios. Hoy vamos a meditar llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Verso 18: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Siéntense, por favor. Llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Hemos dicho ya, hermanos, hasta hoy, la manera en cómo debe comportarse un creyente frente al gobierno, frente a las autoridades. Hemos dicho también que Dios, en su sapiencia, en su sabiduría, sabiendo que el hombre nace pecador y que la depravación está ligada al hombre, el hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador, es su naturaleza. Y como dice Proverbio, la necedad nace adherida o pegada al corazón del muchacho. En razón a eso, el Señor ha puesto unos frenos para que el hombre no desboque su depravación. Lo primero que hace es colocar en él la conciencia lo acusa o lo absuelve, la conciencia lo frena. Cuando el hombre, por causa del pecado, cauteriza la conciencia, entonces Dios ha puesto también el freno de la familia, colocando a un hombre, una mujer, esa pareja, para que él como cabeza y ella como ayuda idónea, entonces gobiernen en la casa. Son la autoridad en la casa. Son los que están colocando la idea de autoridad en la vida de ese niño. Es la figura de autoridad. Él como cabeza entonces suministrará la enseñanza, la corrección, la disciplina y, si fuera necesario, la vara. La vara le ha sido entregada a los padres para frenar esa depravación de los niños. Pero también Dios ha puesto a la iglesia como autoridad, le han entregado las llaves del reino, y esa autoridad se ejerce a través de la predicación del evangelio para que los hombres teman. Dice la Biblia que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, pero hay que infundirles el temor a Dios en su corazón. Es el principio de la sabiduría también. Y un hombre sabio que tiene el temor de Dios se alejará del pecado, se alejará de la maldad, se alejará de la corrupción y hará que la depravación se frene. Pero nos hemos ocupado en estos días a hablar acerca de la autoridad que Dios también ha delegado al gobierno. Le ha dado la espada, como dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que ejerza también autoridad. Y el apóstol hace una pregunta: ¿quieres no temer la autoridad? Entonces cumple, hazlo bien y no tendrás la ley o el gobierno encima. A esos gobernantes que por la soberanía de Dios Él ha puesto, a pesar de que son hombres no creyentes, hombres no convertidos, regenerados, Dios ha puesto autoridad sobre ellos para que la depravación no avance en la sociedad. Y ellos son los que administran las leyes, los estatutos, los decretos, los que generan entonces esa presión sobre el hombre para que la depravación
no avance. ¿Cuál debe ser entonces nuestra postura como iglesia y como creyentes frente a la autoridad? Tenemos que acatarla, tenemos que someternos a ella, tenemos que obedecer como ciudadanos. Lo hemos visto en los versículos anteriores. Dice el verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres ignorantes, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y se nos insta, se nos exhorta que honremos a todos, que amemos a los hermanos, que temamos a Dios y que honremos al Rey. Tenemos que sujetarnos a las autoridades, porque cualquier gobierno, por deficiente que sea, siempre será mejor que una anarquía, en donde cada quien hace lo que le plazca, y esa no es la idea. Finalmente, entonces, el apóstol nos llama a seguir el ejemplo de Cristo y habla en primera instancia, según el verso 18, a estar sujetos a las autoridades para que nosotros podamos hallar la aprobación delante de Dios. Si usted mira el versículo 19 y el versículo 20, el apóstol está mostrando la manera en que nosotros podemos buscar la aprobación de Dios, haciendo la voluntad de Él. Dice el verso 19: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El verso 20 dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ¿cómo buscar la aprobación de Dios? Haciendo el bien, sujetándonos a las autoridades. Y hacíamos la salvedad: nos sujetamos en la medida en que lo que se nos establezca no vaya a ir en contra de la moral, de los mandamientos y de los estatutos divinos. Pues los discípulos dijeron: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Miremos entonces, en primera instancia, cómo buscar esa aprobación. El verso 18 dice: criados, estad sujetos en todo, respecto a vuestros amos. En ese tiempo había entonces, se practicaba la esclavitud, habían criados o sirvientes de casa o domésticos que estaban sujetos a los amos. En ese contexto, entonces, el apóstol le dice a los criados, el objetivo era hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 15: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo nos sujetemos, cumplamos, obedezcamos, para que no demos lugar a que la palabra de Dios sea blasfemada, para que no le demos ocasión a los no creyentes de que puedan ver en nosotros alguien o una iglesia que no está acatando las leyes, las normas y los estatutos. Verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Quiere decir entonces que el hecho de nosotros cumplir, someternos a la ley, servirá como testimonio. ¿Para qué? Para que esos que desconocen la ley y que quieren sublevarse no solamente ante Dios, sino ante la ley, puedan recibir de nosotros un testimonio. En el versículo 19 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces nosotros vamos a servir como testimonio para los no creyentes. Nosotros no vamos a negociar nuestros principios, y sabemos que esto lo hacemos por causa de Dios, por causa del Evangelio, por motivo de la relación que tenemos con Dios. Nosotros nos sometemos a esa autoridad. La historia cuenta el testimonio que un hombre creyente llamado Apolonio, quien conoció el Evangelio, testificó ante el Senado en Roma, pues se descubrió en algún momento, porque sus esclavos lo denunciaron ante las autoridades romanas. Usted sabe que en ese tiempo decir que era cristiano pues era desconocer el señorío de César. Y ese hombre llamado Apolonio, que era un senador romano, conocido entre los cristianos de la época y que estaba bajo autoridad allí del gobierno, dio un testimonio acerca de cómo se conducían los cristianos respecto a la autoridad.
por causa del evangelio tuvo que morir, pues él se mantuvo firme proclamando que Jesucristo era el Señor de su vida, era su Salvador. Pero antes de ser confrontado por las autoridades, él quiso mostrar lo que había en su corazón y en todos los seguidores de Cristo. Él presentó su apología, su defensa frente a los gobernantes, y de forma elocuente hizo una defensa de su propia fe. Igualmente fue condenado, pero dejó un testimonio ante esas personas. Cuando le correspondió el espacio para él hablar, dice que Apolonio dijo estas palabras: nosotros no encontramos duro el morir por el verdadero Dios, porque por medio de él somos lo que somos. Lo soportamos con todo nuestro corazón y en todas las instancias, porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Y agregó, hablando de los creyentes: nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a frenar la ira, a moderar el deseo, a mortificar la concupiscencia, a superar los dolores, a estar abiertos y sociables, a incrementar la amistad, a destruir la vanagloria, a no tratar a los demás con venganza, a no tratar de vengarnos contra aquellos que nos hacen el mal, a no devolver ofensas por ofensas, sino a soportarlas, a creer en la ley que Él nos ha dado, a honrar al soberano, a venerar solamente a Dios inmortal, a creer en el alma inmortal, en el juicio que vendrá después de la muerte, a esperar en el premio de los sacrificios hechos en virtud por el Señor Jesucristo, que nos concederá en la vida eterna. Y cuando el juez entonces pronunció la sentencia de muerte contra Apolonio, él simplemente dijo estas palabras: doy gracias a mi Dios, juntamente con todos aquellos que reconocen a Dios como el omnipotente y el unigénito Hijo de Dios, que por esta sentencia tuya, que para mí hoy es una fuente de salvación y de vida eterna. En otras palabras, lo que ustedes están haciendo hoy me está acercando más a ese Salvador y a ese Señor al cual yo he creído. Apolonio entonces murió decapitado en Roma el 21 de abril del año 185, y comenta así la muerte de Apolonio. Un historiador dice: el mártir, muy amado por Dios, fue un luchador de Cristo que fue al encuentro del martirio con un alma pura y corazón fervoroso. Siguiendo su fúlgido ejemplo, vivamos nosotros a la luz de esa fe. Así de que el apóstol está diciendo aquí a esos creyentes que por la voluntad de Dios ellos no entrarían en conflicto con los gobernantes, sino que harían lo que harían, sujetarse a ellos por o en razón a la obra de Cristo. Y nos muestra entonces en el versículo 21 al versículo 25: porque para esto fuisteis también llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué fue lo que nos enseñó Cristo a nosotros? Finalmente, ¿cuál fue el modelo que Él nos dejó frente a los gobernantes, frente a los gobiernos, a las autoridades? El cristiano, hermanos, ha sido llamado, como dice el apóstol, para salvación. Ese llamado que nosotros hemos recibido, ante todo es un llamado para ser salvos, pero también es un llamado para hacer una resistencia paciente a través de su testimonio. Es mostrar a través del ejemplo, a través del testimonio, cómo nosotros hoy tenemos una autoridad que está por encima de la autoridad de los hombres, pero que nos sujetamos a la vez a la autoridad de los hombres por causa del evangelio. Y eso nos da a nosotros un fortalecimiento y un perfeccionamiento en la vida cristiana. Es decir, a través de el sufrimiento en muchas ocasiones por causa del evangelio, por causa del testimonio, eso hace que nosotros podamos ser perfeccionados. Es en muchas ocasiones el medio que Dios utiliza para perfeccionar y hacer que ese cristiano llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo e imite a Cristo
incluso en el sufrimiento. Mire primera de Pedro capítulo 5, el verso 10, de cómo Dios nos fortalece a nosotros en el carácter en muchas ocasiones a través del sufrimiento. Verso 10 del capítulo 5, leamos desde el verso 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo se resiste al enemigo? No es una resistencia humana. La resistencia de la cual habla aquí el apóstol es resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro está hablando aquí de los padecimientos, de la persecución, de el desprecio que sufrieron ellos. Estaban en el exilio, pero ellos hacen una resistencia. Y esa resistencia no es una resistencia humana. Mire lo que dice el versículo: resistid firmes ¿en qué? En la fe. La resistencia que la iglesia debe generar no es una resistencia con armas humanas, no es una resistencia hecha humanamente, pues la guerra nuestra no es una guerra física. El apóstol dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me llama mucho la atención de lo que está pasando en uno de los países de América Latina en este momento, porque sus líderes han entendido también que la batalla que están llevando a cabo es una batalla espiritual y se han armado de instrumentos y de armas espirituales y están combatiendo. Y eso es lo que el apóstol dice aquí: resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos padecimientos? ¿Qué hay detrás de esos padecimientos según el propósito de Dios? Lea conmigo el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué? Lea conmigo, hayáis padecido un poco de tiempo, entonces Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El apóstol entonces está mostrando aquí, número uno, la manera en que la iglesia debe resistir. Resistir firmes ¿en qué? En la fe. ¿Ante qué? Ante los padecimientos. ¿Cuáles padecimientos? Los que estaban sufriendo ellos a causa de un gobierno tiránico, pero ellos estaban resistiendo firmes en la fe, en sus convicciones, en el señorío de Cristo en la vida de ellos, en dar testimonio para callar la voz de los que estaban hablando mal de ellos. Y el propósito, ahí está en el verso 10. ¿Para qué? Para que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, los padecimientos de ellos, persecución, exilio, el despojo de sus bienes, eso dice Hebreos capítulo 11, que incluso fueron despojados de sus bienes. Si usted quiere mirar un panorama de esa persecución, váyase al libro de Hebreos capítulo 11, acompáñeme por favor. ¿A qué padecimiento se está refiriendo el apóstol aquí cuando les dice que haya pasado los padecimientos? Lea el versículo 37 del capítulo 11 de Hebreos. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por las cavernas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál fue el padecimiento que ellos recibieron por causa de la fe
que defendieron, como lo hicieron Apolonio y otros, pues que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Y cuál era el propósito de Dios con eso? El apóstol entonces lo dice: después que hayan padecido un poco de tiempo, entonces Dios mismo, el que está permitiendo esto en su soberanía, después que haya pasado todo eso, Él mismo os perfeccione, Él mismo los afirme, Él mismo los fortalezca y Él mismo los establezca. Pero note usted que el contexto de ese proceso de perfeccionamiento es que la persecución. Dios está permitiendo en su sabiduría y en su soberanía que muchas veces el creyente pase por esas situaciones. ¿Para qué? Dios está perfeccionando. ¿Qué está perfeccionando? ¿Qué está perfeccionando en usted? ¿Qué está perfeccionando en mí? Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, el versículo 2. ¿Qué es lo que Él está perfeccionando? Posiblemente su carácter, su humildad, su mansedumbre. Su mansedumbre. Si algo quiso el Señor que nosotros le imitáramos fue ¿qué? Su mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán que descanso para vuestras almas. Versículo 3. Hermanos, ¿qué vamos a perfeccionar? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, eso hay que saberlo, porque si usted no lo sabe, usted va a decir: no, eso es injusto, no, es que aquí hay que hacer esto y aquí nos vamos a... No, venga, usted tiene que saber qué hay detrás de esto, quién es el que está trabajando para que nuestra reacción sea la correcta. Verso 4. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe. Es decir, si usted permanece en la fe suya va a ser puesta a prueba, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en muchas ocasiones cuando permite la injusticia con el creyente o la injusticia con la iglesia? Está perfeccionando a esos creyentes, los está afirmando, los está consolidando. ¿Para qué? Para que el que comenzó la buena obra en ustedes la vaya ¿qué? Perfeccionando. No nos va a poner en una caja de cristal intocables para que nadie nos diga nada. Porque en muchas ocasiones, hermanos, ser cristiano en medio de un ambiente agradable, un ambiente en donde todo el mundo te da la palmadita y te dice: no, ya, tú eres lo máximo. No, ahí no va a ser puesta a prueba su fe. Su fe va a ser puesta a prueba es cuando incluso utilizan la injusticia contra usted y esa fe es puesta a prueba y usted no reacciona como reaccionan los de afuera, sino que usted reacciona siguiendo las pisadas ¿de quién? De Cristo. Porque para esto fuisteis también llamados, para eso fue llamado usted. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y nos dice el verso 22 de Primera de Pedro, el capítulo 2, dice: el cual no hizo pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Mientras el Señor lo maldecían, ¿qué hacía? ¿Cuál era la respuesta de él cuando lo maldecían? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía? No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué, hermanos? Porque en la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Oiga bien a esto: en la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Por correcto que usted quiera actuar, muchas veces nosotros somos ¿qué? Injustos. Actuamos desmedidamente, absolvemos a algunos y a otros ponemos un filtro diferente. Cuando se trata de otros ponemos el filtro más menudito, ponemos un filtro así bien cerrado. Cuando se trata de otro, o del hijo del otro, o de la familia del otro, póngale el filtro. O sea, que eso pase gota a gota. Pero cuando se trata de nosotros, no, venga,
póngale un filtrico más, que deje pasar más. Y ese era un espíritu fariseo, porque los fariseos miraban la paja en el ojo del vecino, pero no miraban la viga que había en el ojo de ellos. Ellos colaban ¿qué? Colaban el mosquito, pero dejaban pasar ¿qué? El camello. Eso indicando que en la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Por ende, nosotros no podemos hacer justicia por nuestras propias manos, sino que debemos encomendar nuestra causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Él. ¿O acaso no le trajeron a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio? Y le dijeron, la ley dice que ella debe morir, ¿qué? Apedreada. Eso nos dijo Moisés, eso nos indicó Moisés. ¿Tú qué dices al respecto? Empezando que para ese pecado pues se necesitan 2 personas. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba el tipo? Solo la trajeron a ella. ¿Y el otro? Es posible que haya sido un principal o un hombre influyente y no lo trajeron. Había que apedrearlos a los 2. ¿Y por qué solo trajeron a la mujer? Desde ahí ya empezaron mal, mostrando su injusticia. Solo iban a apedrear a la mujer. ¿Tú qué dices?, le dijeron a Jesús. Y él simplemente inclinó su rostro, escribió con su dedo en tierra, levantó su mirada, miró a la mujer y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Los devastó, inclinó su cabeza, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? Es un misterio. No podemos especular al respecto. Pero sí puedo creer, hermanos, que ahí él estaba mostrando su misericordia y su justicia. Luego levantó su mirada y miró a la mujer y le dijo, ¿ninguno te condenó? Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno se fue hasta que la mujer quedó sola allí frente a Jesús y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay que encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Nosotros no podemos agarrar las piedras vamos a ver, no. Esa no puede ser nuestra actitud incluso frente a la injusticia de los hombres, porque tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que Jesús defendió una causa no por él, porque él no cometió pecado, él no infringió, lo hizo por otros, y llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados para que otros, eso es lo que se llama morir al yo, morir a ese ego. Fue capaz de llevar hasta última instancia, hasta morir por causa de otros. Pero también, hermanos, sabiendo que Dios es justo, sabiendo que Dios ha puesto esas autoridades, sabiendo que Él en su debido momento, Él también los llamará a cuentas a ellos, porque si han sido puestos por Dios como autoridad, ellos tendrán que rendirle ¿qué? Cuentas a Él. Segunda de Corintios capítulo 4, lea conmigo el versículo 17. La prueba también nos dará la capacidad eterna para glorificar a Dios. Mire lo que dice la Escritura. Porque esta leve, mire cómo miraban los apóstoles y los creyentes lo que les pasaba. Nosotros a veces nos victimizamos. Ay, hermano, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Esto es interminable. Esto es interminable. Pero Pablo, que estaba posiblemente en una cárcel con un grillo en el tobillo, atado a un cepo, de pronto con sus espaldas laceradas, por causa del Evangelio, hago la salvedad, por causa del Evangelio. No es por causa de estarse entremetiendo en lo que no le corresponde. No, es por causa del Evangelio, por causa de la fe,
Por causa de la predicación, por causa de mantener en alto la bandera ¿de quién? De Cristo. Por causa de mantener el ejemplo de Cristo. Dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea. Eso hace el creyente. ¿Qué es lo que produce? Lea conmigo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Estaban siendo sometidos a esa prueba, a esa dificultad, pero lo estaban viendo como ese tamiz, ese fuego de prueba que los estaba ¿qué? Perfeccionando. Dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde tenían la mirada puesta los hombres de Dios? En las cosas eternas. Por eso la tribulación, la persecución, la situación compleja se veía cada vez más pequeña, más leve, más insignificante, porque ellos estaban poniendo la mirada en las cosas que eternas, y que son 20 años o 5 años o una semana frente a la eternidad. Es algo ínfimo. Pero puesto que ellos vivían a la luz de la eternidad, eso transformó su vida y su comportamiento frente a todo lo que les ocurría en esta vida. Ellos decían, esto es leve, esto es momentáneo. Lo que nos espera es eterno. Pero también esa prueba nos convierte a nosotros en imitadores y nos confirma que somos seguidores de Cristo. Váyase allá a Juan capítulo 15, el verso 20. Juan capítulo 15, el versículo 20. Nos identifica. ¿Con quién? Con Cristo. Y confirma que somos seguidores de Él. Es la credencial de ese creyente. Juan 15, 20. Dice la Escritura, leamos desde el verso 18. Si el mundo, ¿qué? ¿Os ama? Porque hoy está de moda la autopromocionarse, que te promocionen, No, en realidad el creyente lo que debe de esperar, si él está firme en la fe, si él está siguiendo las pisadas de Cristo, es que muy posiblemente, verso 18, el mundo lo aborrezca. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría ¿qué? Lo suyo. O sea, si usted fuera del mundo y actuara como la gente del mundo, no, usted es lo máximo. Ese es el hombre que necesitamos. Esa es la líder que necesitamos. ¿Por qué? Porque se mueve de acuerdo a los estándares ¿de qué? Del mundo. Pero puesto que ustedes no son de este mundo, el mundo los aborrece. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? Os aborrece. El verso 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermanos, como iglesia, hermano, acuérdense de esto. El siervo no es más que su Señor. O sea, el Señor es nuestro guía, dejó sus huellas para que lo sigamos. Si a mí me han ¿qué? Perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el modelo es Cristo. Entonces el apóstol Pedro le dice a ellos, hermanos, ustedes ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba que está sobre ustedes? ¿Por qué están sorprendidos? Y les recuerda las palabras de Jesús, no se sorprendan porque si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué no irán a decir de ustedes? Pero si se mantienen firmes en la fe. Su vida como cristiano, su testimonio como cristiano, su postura frente al gobierno y las autoridades, incluso en muchas ocasiones
actuando como actuó Jesús frente a la injusticia de los hombres, hará que nuestro testimonio sirva ¿de qué? De juicio para los no creyentes. Hebreos capítulo 11, el versículo 7, muestra cómo el Señor, aparte de usar el Evangelio para juzgar al mundo, te mostrará a ti, me mostrará a mí como testimonio para los no creyentes, los incrédulos que negaron a Cristo, y que así como ese proclamador llamado Noé sirvió para juicio de los hombres de su época, lo hará con nosotros para la gente que hoy no quiere reconocer a Cristo. Hebreos 11:7, hablando acerca de Noé, dice la Escritura, el verso 7, por la fe Noé. ¿Noé tenía fe en qué? ¿En quién? ¿Cuál era la fe de Noé? ¿Él tenía fe que iba a llover? No, la fe de Noé estaba puesta en una promesa. Nosotros a veces creemos que la fe de los antiguos estaba puesta en otra cosa. No. La fe de todos los antiguos estaba puesta en el mismo objeto de la fe suya y mía. ¿Cuál es la fe, el objeto de nuestra fe? ¿Quién es? Cristo. La fe de Noé estaba puesta ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo así? Pero Cristo no había nacido todavía. Sí, pero estaba la promesa. ¿O por qué cree usted que él sacrificó un animal después de que salió del arca, hizo un altar y puso un animal y dice que Dios percibió olor grato? ¿Qué significaba ese sacrificio? ¿A quién apuntaba ese sacrificio? ¿A quién apuntaban los sacrificios antiguotestamentarios? ¿A quién apuntó el sacrificio que Abraham hizo en el monte Moria y muchos otros sacrificios? ¿A quién apuntaba el sacrificio que hizo Abel, que Dios lo vio con agrado? Todos esos sacrificios, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Quiere decir que Noé, por la fe, ¿la fe en quién? En ese Salvador que vendría a futuro, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esa arca también está mostrando la salvación de Dios y la gracia de Dios para salvar a los hombres. Y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe sirvió para condenar al mundo y su testimonio se mantuvo. Hermanos, hoy nosotros tenemos un desafío frente a esta sociedad. Nosotros cada vez más estamos viendo injusticias, porque desafortunadamente las autoridades que Dios ha puesto soberanamente no hacen lo que tienen que hacer. Pero ellos darán cuenta un día a Dios y tendrán que rendirle cuentas al que soberanamente los colocó allí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dar ejemplo, cumplir las leyes, obedecer y orar por esos gobernantes para que podamos vivir ¿qué? Quieta y reposadamente y en paz. Si no tocan nuestra fe, si no tocan lo que nosotros creemos como siervos de Dios en obediencia, o que dejemos de congregarnos o reunirnos o de leer la escritura o de predicar, obviamente tendremos que hacer como les ocurrió a muchos creyentes en el primer siglo, que tuvieron incluso que entregar su vida. Pero usted vio a través del ejemplo de estos mártires que en ningún momento ellos se fueron en contra de forma violenta. No, ellos utilizaron las armas espirituales dadas por Dios. Finalmente el verso 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué produjo? Esa resistencia pacífica de esos creyentes, que muchos llegaran al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros podemos ganar a través de la predicación y de un testimonio para que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos,
cumplamos la voluntad de Dios y demos testimonio, hermanos, a este mundo, mostrando con nuestras obras, nuestros hechos, que debemos someternos primeramente a Dios, antes que a los hombres en lo que concierne a la fe, pero que podamos dar ejemplo de que hay un soberano por encima de todas las cosas que se llama Dios. Estemos en pie, tenga la bondad, vamos a orar. En este momento, yo no sé por qué situación compleja usted está pasando, o usted esté siendo objeto de injusticia. Yo le invito para que usted siga el ejemplo de Cristo, sigamos el ejemplo de Cristo y encomendemos esa causa al que juzga justamente, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que estamos haciendo, y Él es el que finalmente defiende la iglesia y Él es el que finalmente cumplirá o llevará a cabo su propósito. Así de que oremos por todos, incluso los que se oponen a la iglesia. Oremos también por los gobernantes de esta nación, hermanos, pidamos por ellos. Dios en su soberanía ha permitido que ellos estén ahí, darán cuenta a Dios, pero oremos. Y también mirémonos nosotros personalmente, porque como decía ahora, a veces somos muy dados a allá, ¿está cumpliendo? Ese está cumpliendo, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿y usted está cumpliendo? Usted es una autoridad. Usted es una autoridad en su casa. Usted está cumpliendo. Iglesia, nosotros somos autoridad espiritual. Nosotros estamos cumpliendo. Entonces no se trata de mirar afuera, se trata de mirar adentro. Yo estoy cumpliendo en lo que Dios me ha puesto a mí, y orar por el otro si no lo está haciendo. Oremos por los que están en eminencia, los gobernantes. Estos países están yendo cada vez más a unas situaciones muy complejas en todos los ámbitos, económico, político, social. Esto se está agudizando y usted sabe de lo que estoy hablando, pero ¿cuál debe ser nuestra posición? Mantenernos firmes en la fe y orando en favor de todas estas situaciones para que Dios cumpla su propósito finalmente. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dejado a través de Cristo. Él, como un cordero manso y humilde, quien no abrió su boca cuando le maldecían, cuando injustamente le estaban ofendiendo, se mantuvo firme en el propósito, y más que buscar la justicia de los hombres, quiso satisfacer la justicia tuya, Padre Celestial, la justicia divina. No negoció con los malhechores, no se puso a la par con ellos, no se bajó, no se rebajó a la altura de los hombres que vociferaron contra él, que le escarnecían, que le golpearon incluso su rostro, mecieron sus barbas, quienes le escupieron su rostro, quienes lo izaron frente a una multitud, y allí, como dice Isaías, sin atractivo, colgado sobre ese madero, injuriado y rodeado, como dice uno de los salmos, como perros, como toros de Bazán que estaban alrededor de ellos respirando amenazas contra él. Él no tuvo una palabra de ofensa, teniendo la autoridad y teniendo el poder incluso de pedir a ti, Padre, una legión de ángeles que vinieran a socorrerlo, a ayudarlo para defenderse contra la amenaza de sus enemigos. Se mantuvo callado, silencioso, porque su deseo y su propósito era satisfacer la justicia divina que finalmente cayó sobre él y lo molió, cayó sobre él y lo quebrantó hasta el final, hasta la muerte. Pero todo para satisfacer la justicia de Dios. Padre, te pido que nosotros podamos tener esa misma mente de Cristo y encomendar a ti, Padre Celestial, toda situación de injusticia que haya hoy
alrededor de nosotros. Oramos por nuestra nación, oramos por estas naciones de América Latina que hoy están bajo el yugo de gobiernos injustos, gobiernos que se levantan movidos por la depravación humana y los intereses humanos y las injusticias humanas. Señor, encomendamos esa causa a ti, Padre Celestial, que eres el que juzga justamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.